edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la psicóloga Kate Arevalo. ¿Cómo estás, Kate? Hola Daniel, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contento de que coincidiéramos horarios en este foro virtual, porque pues, tú estás en España, yo estoy en México, y afortunadamente pues la magia de la tecnología nos permite llegar a distintas partes del mundo para platicar sobre temáticas que fíjate que lo que a mí me llama mucho la atención de este tipo de ejercicios es que podemos darnos cuenta de cómo a nivel universal muchas de las problemáticas psicológicas que vivimos los seres humanos, pues son universales, ¿no? Algunos pensaríamos que a lo mejor son temas propios de nuestro país o propios de nuestra sociedad, pero qué interesante de repente es notar que, bueno, como el tema que platicaremos hoy, pues puede ser tratado en diferentes partes del mundo, ¿no? Qué maravilla esa parte de los seres humanos, que a final de cuentas nos comportamos en cualquier parte del mundo igual, ¿no? Tal cual, así es. En realidad, para mí, el estar ahora en España y darme cuenta que en Latinoamérica y en España también se vive con la misma intensidad el tema de un duelo, pues es bastante interesante, ¿no? También aprender de sus rituales, de la diferencia que tiene en cuanto a cómo se vive en los países latinos o cómo se vive acá. Exacto. Oye, pues platícanos, ampliaros un poco el horizonte. ¿Cómo se vive, por ejemplo, para los europeos, o en este caso en España, el tema del duelo y qué diferencia percibes con los latinoamericanos? Depende la zona de Europa en la que te encuentres, ¿no? Porque nosotros tenemos un estereotipo, Daniel, y es que en Latinoamérica se nos dice que el europeo es demasiado cerrado. Yo me encuentro en España y al ser un país donde tiene pues sus puertas tan abiertas para las personas que venimos desde afuera, no encuentras un choque cultural tan fuerte. Sin embargo, hay otros lugares donde, por ejemplo, el tema de estar presente, por ejemplo, en el velorio, de cómo me comporto yo en el momento en que estoy con mi familia, en el funeral o demás, pues es diferente, pero más teniendo en cuenta pues su comportamiento, ¿no? El abrazo. Me decían, porque sí he preguntado, me interesa mucho el tema, y me decían que acá, igual que por ejemplo pasa en mi país, hace algún tiempo se contrataban personas para llorar en los funerales. Mira lo curioso, ¿sí? Los Y griegos, sí. hay algo que sí es en todo lado igual y es pues que es necesario cerrar ciclos y para cerrar ciclos se deben hacer rituales. Entonces, igual los cementerios, y yo soy de visitar cementerios en mis viajes. A algunas personas les parece un poco extraño, pero yo conozco allí más que la muerte, en realidad mucho de la vida, mucho de lo que nosotros decimos como personas, de lo que fuimos, aparece allí. Sobre todo, hace poco estuve en un cementerio en París y mira lo curioso que yo revisaba todas las tumbas, cómo eran, lo que decían, y en comparación a muchas de Latinoamérica, tú veías que eran pues más monumentales, más grandes, ¿no? Y veías el lord, el conde, o sea, de tiempos pasados o cómo se usaba, pero también veías muchas tumbas de asiáticos y cómo estaba su estructura, las frases que decía también era un poco diferente. Entonces, son lugares que igual traen a la memoria recuerdos muy bonitos y que cada quien los quiere o los requiere integrar de una manera pues adecuada, como le parezca mejor, ¿cierto? Pero sí me doy cuenta que para todos es muy, muy importante un cierre. Por ejemplo, en ese cementerio está la tumba de Oscar Wilde, de Morrison, y no te Ujú. imaginas la cantidad de cosas que había de personas que ni siquiera los conocieron, porque los admiran sencillamente, flores que tú encuentras una tumba con flores recientes del día de ayer, del día de hoy. Hoy allá hay muchísimos turistas llevándole cosas a una persona que admiraron, pero que ni siquiera en realidad estuvo cerca, pero Sí. también requiere hacer ese rito, esa despedida. Asimismo sucede en Latinoamérica. Entonces, Ujú. lo que he encontrado es que tenemos más afinidad que diferencias en realidad, y es por esa necesidad que tiene el ser humano de despedirse, de cerrar. Así es, interesante esta diferencia y similitud de pues esta parte del duelo, precisamente en Europa y en lo que es
en América Latina. Oye, y me gustó mucho eso que acabas de mencionar, el uso de los ritos para precisamente despedirnos, para tratar de cerrar ciclos. Es una cuestión que converja en lo que es la parte cultural con lo que es la parte psicológica, porque a final de cuentas, cuando una persona fallece, pues es un cierre de ciclo, querramos o no, es un cierre de ciclo, ¿no? Pero de alguna manera estos rituales nos ayudan entonces a vivir, despedirlo, por así decirlo, vivir mejor el momento, darle un significado a esa pérdida, ¿no? Yo creo que por eso se vuelve necesario. Daniel, se vuelve sobre todo necesario porque nosotros necesitamos entender que algo sucedió. Ujú, Cuando perdemos algo, a alguien, un trabajo, algo importante, sujeto o objeto, para nosotros es necesario entender que ya no está. Y si tú no haces un cierre adecuado, es un poco más difícil elaborar el duelo. Razón por la cual escuchabas probablemente que en pandemia decían las familias, yo necesito ver a mi ser amado, no sé si son los restos de él. Y hay algo que desafortunadamente hemos vivido como latinoamericanos y bueno, no solo allá, acá también en Europa con todo lo que ha pasado en sus guerras y demás, en donde no encuentran a muchas personas, ¿verdad? Y comienzan a sufrirse esos eventos de yo no puedo enterrar y entonces existe una esperanza de alguna manera por saber si está vivo, porque de pronto está perdido, porque perdió la memoria, por cualquier cosa que nuestra mente comienza a jugar y a decirnos, ¿no? ujú. Inventémonos algo para protegernos del dolor y creamos en esa esperanza. Entonces es necesario cerrar, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de una ruptura amorosa, de una muerte, para que tu cerebro también entienda ya, caigas en la conciencia real de que necesitas avanzar y de que necesitas hacer un proceso de despedida y de cierre para poder continuar. Sí, hasta pienso en esos puntos como de locura, en donde pues esta imaginación empieza a construir realidades que no serán posibles, como tú dices, terminas con tu novio, con tu novia, e idear de repente que va a regresar, que la situación va a cambiar, o perdiste un trabajo, e idear que en 2 meses te van a hablar porque te extrañan y te van a arrepentir, ¿no? De repente esta ilusión, esta idea de una posibilidad se empieza transformar pues ya en una idea ya totalmente falsa, ¿no? O sea, sin justificación y a veces nos aferramos incluso emocionalmente a estas ideas que ni siquiera, pues van a existir, ¿no? Ni siquiera son una probabilidad. Exacto, sí, hay muchas personas que, por ejemplo, han terminado con sus parejas o se han divorciado, ¿no? Y quedan en ese continuo, quiero tener de pronto a esa persona cerca, vamos a hablarle, a saber cómo está. Tú has visto que se ha vuelto más popular el tema del contacto cero, diciendo que es necesario para que se dé una ruptura real y un descanso y un averiguar el por qué se terminó y demás. Y es que sí es necesario poder decir, se acabó, porque si no voy a estar exactamente como lo dices tú, en el constante pensar que hay algo después de esto y que tengo que esperar eso. Entonces imagínate una persona que todo el tiempo esté pensando que va a haber un después con aquel ser que quiere, pues nunca va a arrancar, nunca va a poder forzarse en un nuevo comienzo. Siempre va a tener la esperanza de que eso querido regrese. Oye, pero además la parte más fea, yo creo, que es cuando la realidad te alcanza. Por ejemplo, yo estoy esperando que mi novia regrese, yo estoy seguro que va a regresar, incluso veo sus redes sociales y siento que estas señales que está poniendo estas publicaciones son mensajes para mí o son ideas que a lo mejor apuntan y de repente publica en su estado que se va a casar, ¿no? O publica en su estado que anda con alguien más, de repente pues esa realidad choca con nosotros, en donde pues habíamos ideado todo un plan de lo que iba a suceder y creo que la crisis puede venir todavía más fuerte que la situación original que fue el terminar la relación con la pareja, por ejemplo. Sí, tocas un aspecto muy importante, Daniel, es que en todos los duelos nosotros no solamente tenemos que ver aquello que se perdió, como el ser querido, el ser amado, el trabajo, la mascota, no solo ese ser, sino también todo lo que viene con ese ser. Entonces, si en esta persona está la expectativa de haber construido una familia, de haber construido algo, pues yo también tengo que romper eso,
puede que este caso que tú me estás ejemplificando, pues puede que ya haya entendido que se fue, pero todavía sigue con la expectativa de un regreso. Y al tener esa expectativa, ahora quizá, porque hay duelos que son así, ¿no? Yo ya me despedí, pero tengo la expectativa de un, ¿será que se puede más adelante en un tiempo, en unos años? Obviamente el aterrizaje al ver esto que me estás comentando es bastante fuerte, pero ayuda. Y a las personas obviamente les da durísimo el enfrentar el dolor a tal magnitud, pero ayuda a entender que de verdad necesito hacer un cierre, que de verdad se terminó y que de verdad necesito avanzar. Y ahí es cuando comienza la autoestima a ganar demasiada fuerza para poder hacer frente a todas estas situaciones que nos ponen a nosotros en un constante estar preguntándonos si somos o no capaces de seguir. Ujú, es interesante. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para todos tus amigos que están viendo la entrevista y les gustaría contactar, conocer un poquito más de tus contenidos? ¿En dónde te pueden encontrar? Claro, Daniel, Inspira. Yo me encuentro en Facebook y en Instagram como Inspira Raya al Piso PSS. Eh, Me encuentran en esos dos. Facebook por ahora, más tarde espero incursionar también en YouTube un poco Ujú. y en otras redes, pero por ahora estoy ahí. Ahí es donde pueden localizarla. Oye, y ahora vamos a entrar en este punto que es interesante, la autoestima, porque bueno, pues hay muchas variantes, ¿no? Muchas cosas que pueden suceder en la etapa del duelo y pues, podríamos hacer un serial completo de pláticas de todo lo que ocurre en la mente. Pero me gusta esta parte de la autoestima y a lo mejor quisiera poner sobre la mesa para comenzar un ejemplo de los múltiples pensamientos que pueden aparecer, ¿no? El sentimiento de culpa, por ejemplo. O sea, de repente cuando concluye algún tipo de tema, puede ser la vida de una persona, la relación, el trabajo, etcétera. Porque lo quiero hacer muy amplio porque el duelo, pues, no es solamente cuando fallece alguien, es cualquier cambio en nuestra vida puede representarnos un duelo, ¿no? Y de repente viene esta parte donde, no sé, murió mi papá y no tuve tiempo de decirle esto, lo trataba así, el trabajo pues, pude haberlo aprovechado mejor o por qué no lo hice así. Entonces de repente viene esa jugada en contra donde pues nos sentimos menos, ¿no? O sea, sentimos que esa situación pues como una especie de espejo nos muestra como lo peor del mundo puede ser, ¿no? Dentro de los muchos casos que puedes plantear sobre esta dinámica. Es así. Cuando nosotros tenemos un evento que nos pone al límite, como perder a alguien en nuestra vida, es cuando más reflexionamos acerca de la vida y comienzan a aparecer las preguntas de si pudiera haber Mm, hecho mejor esto o aquello. Tienes razón en hablar de la culpa porque es uno de los sentimientos que a veces se casa en un duelo y también es uno de los sentimientos que más complica el proceso de duelo para muchas personas porque si bien comienzan a pasar de etapa por etapa, a veces caen en la culpa y se quedan en ella, preguntándose más sobre el pasado que mirando su futuro. Y esto es bastante complejo, porque, Daniel, nosotros desde muy pequeños, como tú lo acabas de indicar, tenemos pérdidas. Y la culpa también comienza a desarrollarse desde muy pequeños, ¿no? Es ese sentimiento que de alguna manera, por cosas que nos hayan dicho, porque no supimos enfrentar un fracaso, por cómo fuimos criados, comienzan a elaborarse ahí en pequeñas vocecitas atrás en el subconsciente ujú. que de alguna forma comienzan cuando somos adultos a decirnos cosas hirientes. Nosotros hablamos de que la autoestima tiene pues varias partes, por decirlo así, y está en una constante evolución. Depende el momento en el que tú enfrentes, digamos, la pérdida, pues vas a poderlo hacer de determinada forma, pero siempre el sentimiento de culpa puede existir y sobre todo va ligado a ese personaje que soy yo, que estoy todo el tiempo alimentando pensamientos que de pronto van en contra de mí o de lo que pude haber hecho en su momento. Te doy un ejemplo, y lo trabajo con mis pacientes porque creo que es muy real. El tablero de ajedrez, nosotros somos, ¿tú has jugado ajedrez, Daniel? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí. Vale. Sabes que hay fichas blancas y fichas negras.
¿verdad? En este tablero de ajedrez hay varios componentes, las fichas y también está obviamente el tablero con sus colores, ¿sí? Ujú. Yo siempre que les pregunto a los pacientes si fuera uno los pensamientos negativos, otros los pensamientos positivos, ¿quién serías? Casi siempre se casan con uno de los dos, ¿no? Entonces, no, yo soy los blancos porque suelo ser muy positivo, pero cuando nosotros nos encontramos en un duelo con culpa, normalmente soy el negro. Pero yo siempre les digo, y si te digo que no eres ni la negra ni la blanca, ¿quién serías? ¿Quién crees tú que serías, Dani? El tablero. No, no sé. ¿Cuál podría ser? Pues, híjole, pues ¿cuál podría ser? En este caso, ni somos las negras ni somos las blancas, somos el tablero, porque en realidad nosotros somos, somos el todo, ¿sí? O sea, nosotros somos quienes decidimos y le llamamos metacognición a esto, el poder observar nuestros propios pensamientos. Y la culpa no solamente es una emoción, sino que también está anclada a todo lo que nos decimos. Entonces, mira lo que pasa en el duelo, que es bastante curioso. Nosotros no podemos salir de un estado por todo lo que estamos diciéndonos, más no porque en realidad nos esté ganando en muchas ocasiones la emoción, sino que la culpa va con todo aquello que comenzamos a decir de no me despedí, no pude llegar a tiempo, hubiera hecho mejor esto y así no habría muerto esa persona, ¿sí? Pero lo Pero hubiera todo disfrutado más en vida, ¿no? No nada más es como la última parte, sino pues a lo mejor hubiera ido más Navidades a verlo, estuviera, es... o sea, viene como todo la historia, ¿no? De cosas, Exacto. Todo la evaluación o el checklist Ujú. de qué hice mal. Y de alguna manera tiene un sentido. Si nos ponemos a pensar, tiene un sentido. Porque si nosotros los seres humanos no tuviéramos de alguna forma ese sentimiento que nos hace reflexionar, pues si la embarramos en una relación, probablemente en otra también podamos faltar, ¿sí? Faltar en ciertas cosas. Pero yo les digo a mis pacientes algo muy importante y es no nos podemos quedar en lo que faltó. O sea, mira qué hiciste, porque cuando nosotros tenemos ese panorama o esa visión tan oscura de la culpa solamente, se nos olvida todo lo bonito que sí se hizo, se nos Ujú. olvidan todos los abrazos que sí dimos, las navidades que sí pasamos, las veces que me esforcé, porque mira que hay muchas relaciones en donde, que también es complejo, pero hay muchas relaciones donde papá, que tú pusiste el ejemplo del papá, está súper peleado con el hijo y puede que el hijo se esfuerce demasiado en llegar al padre, pero no se da. Puede ser una relación dañina que en algún momento se decidió dividir y decir, listo, está bien para mí andar lejos y de vez en cuando hablar. Entonces, la culpa es, digo yo también, ese algo que nos hace aterrizar, pero también nos está hablando mucho. Hay que aterrizar los pensamientos en decir, ve, por ejemplo, esa relación en realidad era tan nutritiva. En este momento a mí de pronto me duele más la despedida de la expectativa de que hubiera cambiado esa relación, ¿sí? En algún momento de la vida, de que ese papá hubiera sido el mejor papá. En algún momento hubiera reflexionado, hubiéramos tenido una buena relación. Pero no aquello que yo ya aprendí, que era despedirme de la posibilidad de acercarme tan fácil porque no era fácil. Ujú. Entonces, mira que es bastante complejo, por eso es necesario siempre sentarnos a reflexionar ante un duelo todos los pensamientos que llegan y el por qué están allí, por qué se presentan. Oye, estaba pensando ahorita, y esto es una propuesta muy interesante, ¿cómo fortalecer nuestra autoestima después de vivir estos eventos, ¿no? Porque pues, ahorita estábamos hablando como de la situación de las fichas negras, ¿no? Donde pues hay culpa y bueno, pues si la hay, pues la habrá, ¿no? O sea, si hubo cosas que dejamos, que no hicimos, pues evidentemente habrá y hay formas de tratarlo, por supuesto, no es decir ya valiste, ¿no? No, pues bueno, pues, Sí. todos. Pero de repente, ¿cómo podría ser caso contrario, ¿no? Una situación de estas que al contrario, ¿no? Nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender, porque también pueden ser esos cierres de ciclo, también pueden ser grandes oportunidades para las personas y de repente pareciera, no sé, hay historias de éxito donde dejan un trabajo, cambian un proyecto de vida y toda la gente dice, oye, ¿estás loco? Y de repente, pues no, le fue mejor, ¿no? Ujú. Parecía que ese cierre de ciclo le era necesario, ¿no? Sí, así es, así es. Hay muchas situaciones y yo hablo mucho sobre la resiliencia también por esa razón, y es que nosotros somos un todo. Entonces,
aquello que de pronto podemos ver en algún momento como fracaso, quizá es más un aprendizaje, quizá la pérdida lo que nos trae es una ganancia y a veces duele, obviamente duele hablar de eso y cuesta para las personas porque es difícil ver que tengo una ganancia en el momento en que perdí a alguien amado, pero existe. Pero también por un choque cultural, ¿no? Está ahí, porque el cierre de un ciclo tiene que ser pérdida, dolor, sufrimiento. O sea, es una acción cultural que está ahí flotando, pero lo interesante es cuando no caemos en este paradigma, como tú dices, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que ser así, pero a veces a lo mejor hasta la idea ya la tengo comprada en mi subconsciente y entonces pues la pérdida y como tú dices, ¿no? Estos funerales donde se contrataba a la gente para llorar, porque es que es un momento de dolor, es un momento de sufrimiento, ¿no? E internamente yo también lo veo así. Es que, pues ni modo que esté contento porque murió un familiar o porque ya no tengo este trabajo. O sea, la gente ve mal que yo salga a festejar porque pues, ya me despidieron o salí de este trabajo. A veces hay esta presión también cultural de cómo tendríamos que vivir los duelos, ¿no? Y eso entorpece, digamos, esta parte de verlo desde una perspectiva más positiva. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me quedo con lo que dijiste antes y si no, Sí, nos sí. escapamos un poco. Sí, decías, ¿cómo puedo yo, digamos, fortalecer mi autoestima a través de una pérdida, ¿no? O en este proceso. Viene algo muy bonito y es que esto es como un ciclo, ¿sí? Es un poco cíclico. La autoestima, si hay una persona que tiene buena autoestima, es probable que tenga estrategias de afrontamiento para enfrentar un duelo y por lo tanto va a poder salir más fácil de él, porque tiene estrategias que también van implicadas mucho relacionadas con la resiliencia, ¿sí? El cómo yo afronto mis pérdidas desde pequeño, cómo me enseñaron a perder, ¿sí? Porque nosotros no nos preguntamos si somos buenos o malos perdedores, sencillamente, sí, sí, sí lo somos, pero hay algo más ahí escondido que nos toca ver y esto se ve mucho en la pérdida real de algo significativo, porque tú eres buen perdedor con algo que no te importa, pero eres a veces mal perdedor con algo que realmente significa. En este caso, entonces, si tienes buena autoestima, pues va a ser más fácil. Pero ¿qué pasa? Te pongo el ejemplo. Si de pronto tú eres un hijo único que es demasiado dependiente de papá y mamá, que todo el tiempo de pronto ellos estaban haciendo cosas por ti, o también perdiste a tu pareja y solamente comenzaste a verte a través de los ojos de tu pareja. Cuando se pierde a esa persona, aunque no tenga una autoestima, pues más o menos trabajada, ¿sí? Cuando se pierde esa persona que a mí me daba de alguna manera o me llenaba ciertas necesidades, porque en realidad todos los seres humanos comienzan a buscar eso, ¿no? Comenzamos a buscar a alguien que compagine con nosotros para poder crecer. Pero cuando comienzas a tener un amor, por ejemplo, desde la necesidad, queda ahí un hueco. Y esa persona se va, esa mujer, ese hombre se va, ese padre, esa madre se va, y la persona comienza a preguntarse, ¿será que yo sí soy capaz? ¿Será que yo solo puedo? Entonces hay un choque muy fuerte en cuanto al autoconcepto que tengo sobre mí mismo, a la autoeficacia que tengo de hacer las cosas. Ya comienzo de pronto a no creer tanto en mí. Si la separación también me puede haber traído, por ejemplo, el comenzar a preguntarme sobre mi autoimagen, ¿no? Si de Ujú. pronto lo que tú dices, no, consiguió a otra persona, ya se casó y entonces yo, ¿dónde quedo? De pronto es mejor, no es mejor, mira, vuelve lo mismo, ¿no? Pensamientos. Por eso una de las cosas que más se debe trabajar, Daniel, es el autoconocimiento. El autoestima es importantísimo sentarse a hacerse preguntas incómodas, ¿sí? Yo les digo siempre que hay que tocar el dolor realmente para poder sanar, porque no hay otra manera de hacerlo. Y tener esa incomodidad de preguntarte por qué este pensamiento me molesta, por qué esto me incomoda, por qué este sentimiento aparece, es necesario. Primero eso, el autoconocimiento. Segundo, el autocuidado, el darte esos espacios, el que ya te conociste, ya sabes en qué momento necesitas llorar, en qué momento necesitas escucharte, en qué momento necesitas buscar ayuda ante una pérdida, ¿no? Eh, la manera en la que te hablas. Hay algo muy bonito que también tiene que ver con ese ajedrez que te contaba y es, si tú eres el tablero, tú eres tienes la capacidad, perdóname, para poder observar tu pensamiento. Eso quiere decir que no me voy a creer todo lo que llegue.
sino que también voy a filtrar y voy a decir, quizá tengo que ponerme límite a mí también para poder continuar en esta lucha y poder así salir adelante. Y así poco a poco ir pasando por todo el proceso, por todas las etapas. El darte el espacio también de entenderte con compasión, no de entenderte desde el punto de vista de lo que dice el otro y lo que tú decías, desde la crítica social, Mm, porque hay también muchos duelos que se estancan por eso, porque yo digo, no puedo estar feliz porque es muy pronto. Y entonces imagínate donde yo encuentre otra pareja tan rápido, no se puede. O de pronto no me puedo vestir de rojo porque hay culturas que todavía en Latinoamérica no. Si me visto de ajá. rojo, mi familia se enfurece, ¿sí? Entonces, todo eso sí va a ser ahí, pues va a tener una connotación muy importante en nosotros, en cómo lo vivimos. Pero es bonito sentarse a ver en realidad quiénes somos. Y el duelo sirve para eso, para que tengamos de alguna manera un redescubrimiento. Hay algo importante y es que si tú tienes baja autoestima o tienes alta autoestima, debes convencerte de algo y es que siempre tienes las capacidades, ¿sí? Para poder salir de cualquier rollo, de cualquier tema importante que esté pasando. Y que tengas claro que la autoestima no es algo estático, porque muchas personas comienzan a sentirse mal porque de pronto estaban súper bien, ¿no? Pensaron que todo estaba bien y de repente terminan con alguien, con su pareja, y se les desborona el mundo y dicen, pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué pasó conmigo? Luego no era tan alta mi autoestima, ¿ahora qué? Pues o sea, no es necesario iniciar de cero. En este caso, lo que tiene que hacer la persona es comenzar a trabajarse en aquello que sí, eh, pues que sí le gusta, que sí le apasiona, que no solamente va a ser la pareja, ¿no? A comenzarse a reevaluar sus propósitos en el amor, en cada ciclo de su vida. No sé si me alargue, Daniel, pero es que hay No, no. infinidad de cosas. Está perfecto, ¿no? De hecho, es muy, muy interesante y muy bonito porque pues, nos presenta ese camino. Rescato varias ideas. Una, esta parte de que la autoestima pues no es permanente, no es fija. O sea, también como somos seres emocionales, pues tenemos derecho a sentirnos tristes, sentirnos solos, sentirnos mal en general. Pero pues, ahí viene la resiliencia, ¿no? O sea, de salir adelante y hablar de este, pues esta observación con compasión, ¿no? O sea, el entender nuestra situación, darnos la oportunidad de experimentar el sentimiento, la emoción que propiamente nos genera el evento que sucedió y observarnos, aprender de nosotros mismos, porque son situaciones en las cuales a veces pues no tenemos la experiencia, puedo pensar, ¿no? El caso de los padres. Pues es un evento que vamos a vivir solamente 2 veces en nuestra vida, ¿no? Entonces nunca vamos a ser expertos en cómo lo vamos a llevar, pero nos Ujú. ayuda a sobrellevarlo mejor. Creo que parte de todo lo que vivimos cuando suceden estas situaciones, pues son presiones sociales, ideas de cómo supuestamente tendría que sentirme, más culpa, o sea, tantas cosas que al final no terminamos de entender qué es lo que realmente está sucediendo, ni cuál es la salida que tendríamos que tomar, ¿no? Pero pues, me pareció muy, muy interesante toda esta idea que no se alargó, sino que estuvo bastante profunda e interesante. Oye, platícanos un poquito, Kate, sobre tus servicios profesionales para todos nuestros amigos que estuvieron viendo la plática. ¿En qué consisten tus servicios? Si alguien te contacta, ¿qué es lo que les ofreces? Bueno, yo, como bien lo decías, pues soy psicóloga, atiendo todo el tema de duelo, autoestima, crecimiento personal, me enfoco mucho en eso porque tiene toda la conexión, ¿sí? Está totalmente correlacionado, pero también soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, por tanto, he trabajado en muchas empresas y grupos de trabajo y me parece importante siempre llevar este tipo de temas también a esos escenarios, ¿no? Hablar de resiliencia, hablar de cómo un equipo puede ser resiliente y adaptarse a un cambio, porque es uno de los mayores problemas que también vemos hoy en día, el hablar del dolor sin tanto tabú, el enfrentarse a cómo puedo ser yo colaborador dentro de una organización y atender a alguien que tiene un problema psíquico sin necesidad de poner una barrera y decir no sé hacerlo mejor, lo sacamos de la empresa, ¿sí? Todo este tema de salud mental, entonces
No solamente, digamos, mi posición está hacia la terapia individual, sino también un poco más amplia hacia talleres, conferencias, todo aquello donde la salud mental tenga un valor bastante importante, y es que en las empresas y en la vida general, todo el tema de bienestar pues es muy valioso. Exacto, eso es muy, muy importante. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde pueden contactarte? ¿Das consultas presenciales? ¿También las das en línea? ¿Cuáles son los formatos de tu consulta? Ok, en este momento solamente estoy atendiendo virtual, Daniel, Ok. porque como bien lo decíamos, me encuentro en España, pero me pueden encontrar en Inspira, @Inspira_al piso PSS, que sería Psicología, Seguridad y Salud, porque como te digo, pues soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, entonces también todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, digamos que pues ya tengo el manejo del tema, soy consultora en ese tema, y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, o también, pues, si me permites, de pronto cuando ya Ujú. publiques esto, dejar los daticos del WhatsApp y demás en la parte de abajo del video, ahí pueden contactar. Claro que sí. Oye, pues me dio muchísimo gusto, ok, platicar contigo este día. No digo mañana, porque pues, aquí es mañana, ya es tarde, pero este día, para manejarlo global. Y por supuesto, la invitación abierta para que regreses y podamos platicar pues, de muchos temas. Ahí mencionábamos, bueno, la parte inicial del programa, pues hay un montón de formas de abarcar o entender lo que es el duelo, pero me gustó esta parte de la seguridad en el trabajo, ¿no? Porque a fin de cuentas la salud emocional ha ido ganando terreno, sobre todo pues con Ujú, los grandes avances que ha tenido la tecnología, en donde pues el ser humano ha ido quedando pues más libre para precisamente tener un estado psicológico pues más estable, tener una mayor salud emocional pues hay muchos temas ahí flotando que curiosamente nos impiden, ¿no? De repente pues parecemos automatizamos la industria y el ser humano está en vez de aprovechar ese tiempo libre, pues para sí mismo, viene la culpa, viene la inseguridad, viene un montón de cosas, ¿no? Que se están viviendo sí. ahí, que nos impiden de alguna manera, pues disfrutar estos avances que estamos teniendo y pues encantado de que regreses para que vayamos platicando y desglosando cada uno de estos y los podamos aprovechar mejor. Sí, es verdad, existe ahora casi que una incapacidad para disfrutar lo del hoy, siempre pensando en el mañana o siempre Ujú. pensando en el ayer. Así que creo que mi invitación final es esa, ¿no? Vivamos el hoy, vivamos el presente, vivamos el día, porque todo lo que nos regala el día, lo que nos regala el universo o aquello en que creas es bastante grande. Te agradezco, Daniel, por este espacio porque en realidad me agradó. Gracias por esas preguntas, gracias por la invitación, y con muchísimo gusto estaría acá nuevamente compartiendo contigo. Eso me agrada y me agrada más que ustedes les hayan dado clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.